Abre las piernas. Solo me detendré cuando nuestro hijo crezca en tu vientre. Eso fue lo que susurró el apache, en una noche donde el deseo se mezcló con promesas que no podían decirse en voz alta. Ella venía de la humillación y el rechazo, él del silencio y la guerra interior. Y sin saberlo, aquel susurro marcó el inicio de un amor prohibido que estaba destinado a cambiarlo todo. Año 1872, norte de México. El sol caía con una lentitud espesa sobre los campos polvorientos, como si el tiempo mismo dudara antes de avanzar. En aquel rincón donde la tierra exigía más de lo que ofrecía, Lucía Montoya caminaba con la espalda erguida y las manos marcadas por el trabajo. Tenía 23 años, una belleza que no pedía permiso para existir y una honestidad que, lejos de protegerla, parecía haberla dejado expuesta a todas las miradas. No era la clase de mujer que el pueblo sabía nombrar sin incomodarse, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no encajaba en ningún molde conocido. Lucía trabajaba desde antes del amanecer, lavaba, cosía, cargaba agua, cuidaba lo que no era suyo. Su cuerpo, joven y firme, aprendió pronto el lenguaje del cansancio, pero su espíritu conservaba una claridad que nadie había logrado arrebatarle. Cuando caminaba por la plaza, los murmullos se deslizaban a su paso como sombras. Unos la miraban con deseo mal disimulado, otros con juicio severo. Nadie se preguntaba cómo era su corazón. Nadie parecía interesado en su silencio. Había crecido escuchando que una mujer debía bajar la mirada para ser respetada. Lucía no lo hacía, no por desafío, sino por costumbre de mirarse a sí misma sin vergüenza. Aquello bastaba para convertirla en sospechosa, demasiado hermosa para ser ignorada, demasiado digna para ser dominada, demasiado sola para ser comprendida. Por las noches, cuando el pueblo se apagaba y solo quedaban los sonidos lejanos de los grillos y el crujir de la madera vieja, Lucía se sentaba junto a la ventana de su cuarto. El aire traía olor a tierra húmeda y promesas que no sabían cumplirse. Entonces pensaba en el amor. No en el amor fácil, ni en el que se ofrece para sobrevivir, sino en ese que se siente en el pecho como una verdad inevitable. Soñaba con un hombre que la mirara sin querer poseerla, que la eligiera sin exigirle que se encogiera. Soñaba con un romance vivido con el alma, de esos que no necesitan ser explicados porque se reconocen al primer latido. Pero el mundo no parecía hecho para sueños así. A unas cuantas leguas de allí, el nombre de Amayen Corazón del Norte era pronunciado con temor. No era un nombre común ni reciente, era una advertencia, un susurro que los hombres blancos evitaban decir en voz alta. Decían que era alto como los pinos que custodian el desierto, que su mirada podía detener a un enemigo antes de que levantara el arma, que su fuerza no residía solo en los brazos, sino en una voluntad indomable. Decían muchas cosas. Pocas eran ciertas, otras incompletas. Amayen tenía 33 años y llevaba el peso de una herida antigua, una que no se veía en la piel. Años atrás, había visto morir a la mujer que amaba bajo la violencia de hombres que nunca supieron pronunciar su nombre. Desde entonces, algo en él se había cerrado. El guerrero siguió siéndolo, respetado y temido, pero el hombre había quedado suspendido en un tiempo que no regresaba. Aún así, en el centro de su pecho persistía un anhelo que no había logrado extinguir: formar una familia, escuchar la risa de un hijo, amar sin miedo. Ese día, el destino comenzó a tensar sus hilos con una precisión silenciosa. Lucía fue enviada a llevar provisiones a las afueras del pueblo. El camino era largo y el sol implacable. A cada paso el polvo se le adhería a la falda como un recuerdo terco. El viento soplaba distinto, más seco, como si anunciara algo que aún no tenía forma. Fue entonces cuando lo vio, no de frente, no de golpe. Primero fue una presencia, un silencio diferente, un peso en el aire. Amayen estaba de pie, inmóvil, observando el horizonte. Su figura recortada contra el cielo tenía la quietud de quien ha aprendido a escuchar antes de moverse. Cuando Lucía se detuvo, el corazón le dio un salto que no supo explicar. No era miedo, o no solo miedo.
Era una sensación más profunda, como si algo antiguo reconociera algo nuevo. Él giró el rostro. Sus ojos, oscuros y atentos, se encontraron con los de ella. No hubo palabras, no hubo gestos bruscos, solo una mirada sostenida, larga, cargada de preguntas que ninguno se atrevió a formular. Lucía sintió que la respiración se le volvía consciente, como si cada latido reclamara su atención. Amayen, por su parte, sintió algo que no había permitido en años. Curiosidad sin defensa, interés sin cálculo. El viento movió el cabello de Lucía, y por un instante el mundo pareció detenerse. Él no la miró como se mira a una conquista, ni como se evalúa a una amenaza. La miró como se mira a alguien que existe de verdad. Aquello fue suficiente para que ella bajara la vista, no por vergüenza, sino por la intensidad de sentirse vista. Cuando finalmente siguieron sus caminos, ninguno de los dos era el mismo. Lucía avanzó con el pecho apretado, intentando comprender por qué ese encuentro silencioso había sacudido su calma. Amayen se internó en la distancia con una sensación incómoda y viva, como si una puerta olvidada hubiera crujido dentro de él. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El recuerdo de aquellos ojos regresaba una y otra vez, mezclado con el olor de la tierra y el murmullo del viento. No sabía su nombre, ni su historia, ni su destino. Solo sabía que algo había comenzado. No un amor aún, no una promesa, solo el presentimiento de que su vida, tan contenida hasta entonces, estaba a punto de ensancharse. Y mientras el norte guardaba silencio, el destino observaba. Porque cuando dos almas destinadas a encontrarse se miran por primera vez, el mundo entero empieza, lentamente, a cambiar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like y hype el video. Tu apoyo hace posible que sigamos creando romances intensos, profundos y llenos de alma para personas que creen en el amor verdadero. Comenta familia y forma parte de esta comunidad que ama las grandes historias de amor. Y si quieres apoyar aún más, conviértete en miembro del canal y ayúdanos a que estos romances sigan creciendo contigo. El nombre de Amayen Corazón del Norte no nació del azar. Fue otorgado mucho antes de que el miedo lo rodeara, cuando aún era joven, y el mundo no había terminado de romperlo. En su lengua, aquel nombre hablaba de resistencia, de dirección, de un hombre que sabía orientarse, incluso cuando todo alrededor parecía perder sentido. Con los años ese nombre se convirtió en leyenda, y con la leyenda llegó el aislamiento. Amayen vivía entre dos mundos que jamás se tocarían sin conflicto. Para su gente, era un guerrero respetado, un hombre de palabra firme y mirada clara. Para los pueblos blancos del norte, era una amenaza que debía mantenerse a distancia. Él aceptaba ambas percepciones con la misma quietud. Había aprendido que discutir con el miedo ajeno solo alimentaba la violencia. Por eso caminaba solo, hablaba poco y observaba mucho. La herida que cargaba no sangraba, pero dolía con una constancia silenciosa. Años atrás, cuando aún creía que el amor bastaba para protegerlo todo, había visto morir a la mujer que había elegido para compartir su vida. No fue una muerte rápida ni justa. Fue una de esas que se quedan grabadas en los ojos para siempre. Desde entonces, Amayen había dejado de esperar. El amor se convirtió en un recuerdo sagrado, intocable, encerrado en un rincón profundo del alma. El sueño de ser padre, de formar una familia, no desapareció. Solo quedó suspendido como una promesa que parecía no tener a quien cumplirse. Los días transcurrían con una regularidad austera. El viento del norte, áspero y persistente, era su compañero más fiel. El olor a cuero, a madera y a fuego lo acompañaba incluso cuando dormía. Amayen se movía por la tierra con una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. No era cruel, no era despiadado. Era simplemente un hombre que había aprendido a sobrevivir sin permitir que la esperanza lo distrajera. Sin embargo, desde el día en que sus ojos se cruzaron con los de Lucía Montoya, algo había cambiado. No de forma evidente, no de manera inmediata. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, como cuando el aire anuncia lluvia mucho antes de que caiga la primera gota.
Amayen no pensaba en ella como se piensa en un deseo. Pensaba en ella como en una pregunta sin respuesta. Esa noche, al sentarse frente al fuego, recordó la forma en que ella había sostenido la mirada solo un segundo antes de bajarla. No fue sumisión, fue intensidad contenida. Recordó la manera en que el viento había jugado con su cabello, como si la tierra misma quisiera reclamarla. Aquello lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Hacía años que una mujer no ocupaba su pensamiento de esa forma. Lucía, por su parte, vivía atrapada en una contradicción que no sabía nombrar. Su vida seguía igual por fuera. El trabajo constante, las miradas ajenas, los silencios incómodos, pero por dentro algo se había abierto. No sabía nada de ese hombre, salvo la sensación que le había dejado. No era una sensación de peligro, aunque sabía que el pueblo así lo describía. Era una mezcla extraña de calma y vértigo, como si su cuerpo hubiera reconocido algo antes que su razón. Los rumores no tardaron en llegar a sus oídos. Escuchó su nombre pronunciado en voz baja, acompañado de advertencias y exageraciones. «No te acerques», decían, «no es como nosotros». Lucía escuchaba sin responder. No defendía, no atacaba, guardaba silencio. Pero en ese silencio, su curiosidad crecía. El destino volvió a cruzarlo sin anunciarse. Fue un encuentro breve, casi cotidiano, pero cargado de una tensión nueva. Esta vez, Amayen habló primero. Su voz era grave, serena, sin rastro de amenaza. Le preguntó si el camino era seguro. Nada más. Lucía respondió con honestidad simple. No hubo sonrisas abiertas ni promesas ocultas. Solo palabras necesarias y una atención mutua que se sostenía más allá del diálogo. A partir de entonces, comenzaron a verse con una frecuencia que ninguno planeó. A veces era una coincidencia, otras una excusa mínima. Nunca se acercaban demasiado, nunca cruzaban el límite invisible que ambos sentían. El romance, si podía llamarse así, se construía en los espacios vacíos, en la forma en que él esperaba a que ella terminara de hablar, en cómo ella aprendía a no bajar la mirada demasiado rápido. Amayen se descubrió observando detalles que había olvidado notar en el mundo. El sonido de la risa contenida de Lucía, la manera en que sus manos, firmes por el trabajo, conservaban una delicadeza natural. Aquello lo desarmaba y lo asustaba, porque amar otra vez implicaba volver a perder, y él no estaba seguro de sobrevivir a una pérdida más. Lucía también luchaba consigo misma. Sabía lo que representaba acercarse a un hombre como él. El rechazo social sería inmediato, la condena inevitable. Pero también sabía que nunca antes se había sentido tan vista, tan reconocida en su esencia. Amayen no la miraba como un objeto ni como un problema. La miraba como a alguien completa, y eso era algo que el mundo nunca le había ofrecido. Así, entre encuentros breves y silencios largos, el vínculo comenzó a tomar forma. No era amor aún, era algo más frágil y más poderoso. La posibilidad. La posibilidad de que dos almas marcadas por caminos distintos pudieran encontrarse en un mismo punto, sin anularse. Mientras el norte seguía respirando su ritmo antiguo, Amayen y Lucía avanzaban sin saberlo hacia una elección que cambiaría sus vidas. Aún no lo sabían, pero el simple hecho de mirarse sin miedo ya estaba desafiando al mundo que los rodeaba. El vínculo entre Lucía Montoya y Amayen Corazón del Norte comenzó a hacerse visible sin que ninguno lo declarara. No porque se tocara, ni porque se dijeran palabras prohibidas, sino porque el aire a su alrededor parecía cambiar cuando coincidían. Era una presencia que no se podía ocultar del todo, una atención mutua que persistía incluso cuando intentaban ignorarla. Lucía empezó a notar que su cuerpo reaccionaba antes que su pensamiento. El corazón le latía con una cadencia distinta cuando lo veía acercarse desde lejos. No era prisa ni ansiedad, era una alerta suave, como si algo importante estuviera por ocurrir. Él no buscaba imponerse, caminaba con la misma calma de siempre, pero su mirada se detenía en ella con una intensidad nueva, respetuosa, profunda, imposible de malinterpretar. Para el pueblo,
Aquello no pasó desapercibido. Las miradas comenzaron a afilarse. Las mujeres la observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Los hombres callaban, pero sus silencios pesaban. Lucía sentía ese escrutinio como una presión constante en la espalda, aunque no se encorvaba. Había aprendido hacía tiempo que esconderse no la protegía de nada. Amayen también percibía el cambio. Sabía lo que significaba ser visto junto a una mujer blanca en aquel territorio. Sabía que cada paso que daba hacia ella era un desafío silencioso al orden impuesto, pero también sabía que no podía retroceder como si nada hubiera ocurrido. Había pasado demasiado tiempo viviendo sin permitir que nada lo tocara de verdad. Una tarde, el viento soplaba con fuerza, levantando el polvo del camino y envolviéndolo todo en una luz opaca. Lucía caminaba sola, llevando consigo el cansancio del día. Amayen apareció a su lado sin sobresaltarla, manteniendo la distancia justa para no invadir. Caminaron juntos un tramo largo sin decir nada. El sonido de sus pasos era acompasado, casi íntimo. Fue Lucía quien habló primero. No preguntó por su pasado ni por su fama. Preguntó por el clima, por la tierra, por cosas simples. Amayen respondió sin adornos. Su voz tenía una textura grave, serena, que no buscaba convencer. Ella escuchaba con atención verdadera, como si cada palabra le revelara algo más allá del significado. En ese intercambio cotidiano, algo se asentó entre ellos. No había promesas ni confesiones, pero sí una sensación compartida de cuidado. Amayen se detenía cuando ella lo hacía. Lucía caminaba a su ritmo sin notarlo. Pequeños gestos que, sumados, comenzaban a formar una intimidad silenciosa. Esa noche, Lucía volvió a su cuarto con una inquietud nueva. Se miró en el reflejo opaco del vidrio, como si buscara confirmarse a sí misma. Pensó en lo que el mundo diría si supiera. Pensó en lo fácil que sería negar lo que sentía y continuar como siempre. Pero también pensó en la tristeza que la había acompañado durante años, en ese vacío que ningún esfuerzo había logrado llenar. Por primera vez, no quiso huir de la posibilidad de ser feliz. Amayen, lejos de allí, enfrentaba su propia batalla interna. El recuerdo de la mujer que había perdido regresaba con una fuerza inesperada, no como dolor puro, sino como advertencia. Amar significaba abrirse a la pérdida, pero también significaba honrar lo que aún vivía en él. Se preguntó si tenía derecho a sentir algo nuevo, si su corazón podía albergar más de una historia sin traicionar la memoria de la primera. Los días siguientes estuvieron marcados por una cercanía cuidadosa. A veces se encontraban por azar, otras parecía que el camino mismo los guiaba el uno hacia el otro. Nunca se tocaban, nunca cruzaban el umbral de lo permitido, pero cada encuentro dejaba una huella más profunda. Lucía comenzó a notar cómo su cuerpo respondía a la presencia de Amayen, la forma en que su respiración se hacía más lenta, más consciente, la manera en que sus pensamientos se aquietaban cuando él estaba cerca. No era una atracción apresurada, era una conexión que se construía desde la seguridad, desde el respeto, desde una curiosidad mutua que no exigía nada. El antagonismo social, sin embargo, empezaba a tomar forma. Una tarde, una mujer del pueblo le advirtió con falsa preocupación que no debía seguir acercándose a ese tipo de hombres. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando la mujer terminó, ella agradeció el consejo con una serenidad que desarmó cualquier intento de provocación. No explicó, no justificó, siguió su camino. Amayen también recibió advertencias. Algunos hombres le dejaron claro que su presencia cerca del pueblo no era bienvenida. Él no respondió con violencia ni con desafío. Respondió con silencio. Pero ese silencio no era sumisión, era contención. Sabía que cada acto suyo tendría consecuencias no solo para él, sino para Lucía. Un atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos rojizos, se detuvieron frente a frente por primera vez, sin pretexto alguno. No había camino que recorrer ni palabras necesarias, solo estaban allí. Amayen sostuvo la mirada de Lucía con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. Ella no retrocedió,
Tampoco avanzó. Permaneció firme, como si ese simple gesto fuera ya una declaración. No se dijeron lo que sentían. No hacía falta. Ambos comprendieron que lo que estaban haciendo entre ellos no podía ser tratado con ligereza. Era algo que requería tiempo, cuidado y valentía. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya reclamaba espacio en sus vidas. Cuando se separaron, el mundo parecía distinto, no más fácil, no más seguro, pero sí más vivo. Lucía caminó de regreso con una certeza silenciosa. No estaba equivocada al sentir lo que sentía. Amayen se internó en la noche con una resolución nueva. No huiría de aquello que, por primera vez en años, le devolvía la sensación de estar completo. Sin saberlo, ambos habían cruzado un límite invisible. Ya no eran solo dos personas que coincidían en el camino. Eran dos almas que empezaban a reconocerse. Y ese reconocimiento, aunque aún frágil, tenía la fuerza suficiente para desafiar todo lo que vendría después. El tiempo empezó a comportarse de otra manera entre Lucía Montoya y Amayen Corazón del Norte. No avanzaba en línea recta, sino en círculos lentos, como si cada encuentro necesitara asentarse antes de permitir el siguiente. No había urgencia, tampoco retroceso, solo una espera cargada de significado. Lucía descubrió que pensar en él ya no era un sobresalto, sino una compañía. Mientras trabajaba, mientras caminaba bajo el sol o se detenía a respirar el aire seco del norte, su presencia volvía a ella como un murmullo constante. No la distraía de su vida, la acompañaba. Eso era lo que más la sorprendía. Amayen no la arrancaba de lo que era, no le exigía transformarse. Simplemente estaba allí, ocupando un espacio nuevo, silencioso y firme. En los días siguientes, los encuentros continuaron, siempre contenidos, siempre medidos. A veces bastaba con cruzarse en el camino y detenerse unos instantes. Otras compartían trayectos más largos, hablando de cosas pequeñas, la dureza de la tierra, los cambios del clima, el cansancio que se acumula en el cuerpo. Nunca hablaban del futuro, nunca pronunciaban aquello que ya se intuía. Ambos parecían comprender que nombrarlo demasiado pronto podría romperlo. Amayen, por su parte, se encontraba en un estado que no había experimentado desde hacía años. No era felicidad plena ni inquietud abierta, era algo más profundo, una calma expectante. Se sorprendía observando a Lucía cuando ella no lo miraba, registrando la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, la manera en que su risa aparecía breve y luego se apagaba, como si no quisiera llamar la atención. Aquella mujer, tan visible para todos y tan ignorada en su esencia, comenzaba a ocupar un lugar sagrado dentro de él. Pero el mundo exterior no permanecía quieto. Los murmullos se transformaron en advertencias. La presencia de Amayen junto a Lucía ya no era solo un rumor. Era una incomodidad abierta para el pueblo. Las miradas se volvieron más duras, las palabras más afiladas. Lucía escuchaba comentarios disfrazados de consejos, reproches envueltos en falsa preocupación. Nadie le preguntaba qué sentía. Todos parecían tener claro lo que debía temer. Ella regresaba a casa con el pecho apretado, pero no cedía. Había pasado demasiados años soportando juicios como para dejar que uno más definiera su camino. Sin embargo, esa presión comenzaba a pesarle de otra forma. No por ella, sino por Amayen. Sabía que cada paso que daba hacia él podía arrastrarlo a un conflicto que no había buscado. Amayen también sentía el cerco estrecharse. Percibía la hostilidad en el aire, en los silencios tensos, en las presencias que se volvían demasiado atentas. Sabía reconocer los signos del peligro antes de que se manifestara, y aún así, no se alejaba. No porque desafiara al mundo, sino porque comprendía que alejarse de Lucía sería traicionarse a sí mismo. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes densas y el viento trajo consigo un olor distinto, casi metálico. Caminaron juntos bajo esa atmósfera cargada, sin hablar durante largo rato. Lucía sentía el peso de lo no dicho.
Amayén lo percibía en la forma en que ella apretaba las manos, en la rigidez de sus hombros. Finalmente se detuvieron. Lucía levantó la mirada. No había temor en sus ojos, pero sí una vulnerabilidad nueva, abierta. Amayén comprendió entonces que ella estaba luchando con algo más grande que el juicio del pueblo. Estaba luchando con la posibilidad de perderlo antes incluso de haberlo tenido. Él no la tocó, no acortó la distancia. Solo habló con una voz baja, firme, sincera. Le dijo que no estaba obligada a nada, que no debía cargar con el peso de su historia ni con la sombra de su nombre, que si en algún momento sentía que el camino se volvía demasiado difícil, él entendería. Aquellas palabras, lejos de aliviarla, la estremecieron, porque Lucía no necesitaba permiso para irse, necesitaba saber que quedarse no sería un error. Lo miró con una intensidad serena y le respondió con la misma honestidad. No estaba allí por miedo ni por desafío. Estaba allí porque lo había elegido y porque, por primera vez, no sentía que debía disculparse por lo que sentía. Ese intercambio breve y contenido selló algo entre ellos, no un compromiso declarado, pero sí una lealtad silenciosa. A partir de ese momento, el vínculo dejó de ser solo una posibilidad íntima y se convirtió en una decisión compartida, aunque aún no pronunciada. Esa noche, Lucía volvió a su cuarto con una mezcla de inquietud y certeza. Se recostó sin encender la vela, dejando que la oscuridad la envolviera. Pensó en lo fácil que sería ceder al miedo. Pensó en lo difícil que había sido siempre vivir sin sentirse elegida. Comprendió que el amor que estaban haciendo no sería sencillo ni cómodo, pero sí verdadero. Y eso, para ella, lo cambiaba todo. Amayén, lejos del pueblo, miró el cielo cubierto y respiró hondo. Por primera vez desde la muerte de su amada, no sintió que traicionaba el pasado al mirar hacia adelante. Sintió que lo honraba. Porque amar otra vez no borraba lo vivido, le daba continuidad. Así, entre tensiones externas y decisiones internas, el amor comenzó a tomar una forma más definida. Aún sin tocarse, aún sin nombrarse, Lucía y Amayén estaban construyendo algo que ya no podía deshacerse con facilidad. El corazón había aprendido a esperar, y en esa espera se estaba preparando para algo mucho más grande de lo que ambos imaginaban. La certeza comenzó a instalarse entre Lucía Montoya y Amayén Corazón del Norte con una calma que no admitía marcha atrás. No fue un arrebato ni una confesión precipitada. Fue una comprensión lenta, profunda, que se abría paso como el amanecer cuando nadie lo está mirando. Amar, entendieron ambos. No era solo sentir, era elegir, aun cuando la elección implicara consecuencias. Lucía empezó a notar que el mundo le exigía una respuesta. Ya no bastaba con el silencio. Las miradas del pueblo se habían vuelto más directas, menos disimuladas. Había quienes la observaban con abierta reprobación, otros con una curiosidad incómoda, y algunos con un deseo que confundía su cercanía con atrevimiento. Ella seguía caminando erguida, pero cada paso se sentía más pesado, no por vergüenza, sino por la conciencia de que su vida estaba dejando de ser invisible. En su interior, la lucha no era entre el miedo y el deseo, sino entre la costumbre y la verdad. Durante años, había aprendido a sobrevivir sin esperar nada, a no desear demasiado, a no soñar en voz alta. Ahora, con Amayén, ese aprendizaje se tambaleaba. Él no le prometía un futuro fácil, pero le ofrecía algo que jamás había tenido: ser elegida sin condiciones. Amayén también enfrentaba una decisión silenciosa. Sabía que permanecer cerca de Lucía implicaba exponerse, no solo a la hostilidad del pueblo, sino a la fragilidad de su propio corazón. Había construido su vida sobre la contención, sobre la disciplina del que no espera para no perder. Lucía, con su sola presencia, lo obligaba a replantear todo. Elegirla significaba aceptar que podía volver a amar y que podía volver a sufrir. Una tarde, mientras el cielo se tornaba pesado y el aire parecía anticipar una tormenta que no terminaba de llegar, caminaron juntos más tiempo del habitual. No hablaron de rumores ni de advertencias. Hablaron de lo que cada uno había perdido sin decirlo explícitamente.
Lucía habló de una vida entera sintiéndose fuera de lugar, de no ser ni lo que esperaban ni lo que aceptaban. Amayen habló de un silencio largo, de una herida que había aprendido a guardar sin tocar. No se miraban todo el tiempo. A veces caminaban uno al lado del otro con la vista fija al frente, como si las palabras necesitaran espacio para asentarse. En esos silencios, la decisión comenzaba a tomar forma. Lucía fue la primera en comprender que ya había elegido, no en el sentido romántico de la palabra, sino en el más íntimo y honesto. Había elegido no negarse a sí misma. Había elegido no volver a encogerse para encajar. Y esa elección, inevitablemente, la llevaba hacia Amayen, no porque él la completara, sino porque junto a él no se sentía menos. Amayen lo entendió al verla detenerse, respirar hondo y levantar la mirada con una firmeza nueva. En ese gesto reconoció algo que respetaba profundamente: la valentía de quien no huye de su verdad. Comprendió que, si se alejaba ahora, no lo haría para protegerla, sino para protegerse a sí mismo. Y eso ya no era una opción aceptable. No hubo promesas, no hubo declaraciones grandilocuentes. Hubo, en cambio, una cercanía distinta, una atención más consciente, una manera de caminar juntos que ya no era casual. El mundo podía interpretar lo que quisiera. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Un comentario malintencionado llegó a oídos de Lucía con la intención clara de herirla. Le hablaron de reputación, de futuro, de lo que perdería si seguía por ese camino. Ella escuchó sin alterarse. Por primera vez, esas palabras no lograron quebrarla, porque ahora sabía qué ganaba al no retroceder. Amayen recibió una advertencia más directa. No fue una amenaza abierta, pero sí un límite marcado. Él la escuchó con la misma serenidad de siempre. No respondió con desafío ni con sumisión. Respondió con presencia. Se mantuvo firme, consciente de que cada día junto a Lucía era una afirmación silenciosa. Esa noche, Lucía regresó a su cuarto con una sensación nueva. No era euforia, no era temor, era determinación. Se sentó en la cama y dejó que la oscuridad la envolviera, sabiendo que su vida ya no podía volver a ser la misma. No porque estuviera en peligro, sino porque había decidido vivir con verdad. Amayen, bajo el cielo abierto, sintió por primera vez en años que su anhelo de familia y pertenencia no era una ilusión lejana. No pensó aún en el futuro, no se permitió imaginar demasiado, pero aceptó algo fundamental. Estaba dispuesto a caminar ese camino, incluso si no conocía el final. Así, sin tocarse aún, sin cruzar el umbral que cambiaría todo, Lucía y Amayen sellaron una elección que los uniría más allá del deseo. Amar, comprendieron, no era perderse en el otro. Era quedarse, aun cuando quedarse exigiera coraje. El camino hacia la tribu no fue anunciado como una invitación ni como una huida. Fue una consecuencia natural de todo lo que Lucía Montoya y Amayen Corazón del Norte venían construyendo en silencio. Cuando él le habló de su gente, no lo hizo como quien muestra un refugio, sino como quien abre una parte sagrada de su vida. Lucía escuchó con atención profunda. No sintió temor, sintió respeto, y en ese respeto aceptó. El trayecto estuvo marcado por una quietud reverente. El paisaje parecía acompañarlos con una solemnidad antigua. La tierra, el viento, los sonidos lejanos del norte parecían reconocer que algo importante estaba por suceder. Lucía observaba cada detalle con una sensibilidad despierta. El olor a madera, el crujido de la grava bajo sus pasos, la manera en que el cielo se extendía inmenso sobre ellos. No era un lugar extraño, era un lugar que la recibía. La tribu los observó con cautela, pero sin hostilidad. Las miradas eran firmes, curiosas. Evaluaban no solo quién era Lucía, sino cómo estaba. Amayen caminaba a su lado sin imponerla ni protegerla en exceso. Le ofrecía algo más valioso: presencia. Ella, con la espalda recta y la mirada clara, comprendió que no estaba allí para ser tolerada, sino para ser conocida. Con el paso de las horas,
La tensión inicial se transformó en una calma expectante. Lucía percibía la fuerza del lugar no como amenaza, sino como raíz. Cada gesto tenía significado, cada silencio, memoria. Amayen, al verla moverse entre los suyos con respeto natural, sintió una emoción que no había previsto, orgullo sereno, no por posesión, sino por reconocimiento. Ella no intentaba ser otra, y eso para su pueblo tenía peso. La noche cayó despacio, envolviendo todo en una penumbra tibia. El fuego iluminaba los rostros con un resplandor antiguo. Lucía se sentía extrañamente en paz, no porque entendiera todo, sino porque se sentía cuidada sin ser limitada. Amayen la observaba desde esa quietud que solo los hombres que han sobrevivido al dolor conocen. Sabía que aquel momento no debía apresurarse. Cuando finalmente quedaron solos, el silencio no fue incómodo. Fue denso, lleno de significado. Lucía respiró hondo. Sentía el pulso de su propio corazón con una claridad nueva. Amayen se acercó con la misma lentitud con la que había caminado junto a ella desde el inicio. No hubo urgencia, no hubo imposición, solo una cercanía que había sido merecida paso a paso. Ella lo miró, no con duda, no con temor, con una entrega consciente, serena, madura. Amayen sostuvo esa mirada como quien recibe algo sagrado. En ese instante, comprendió que no estaba frente a un deseo pasajero, sino ante la mujer con la que había soñado sin saberlo. La mujer que no lo pedía todo, pero lo ofrecía. Sus manos se encontraron con una suavidad que hablaba de respeto. El contacto fue lento, contenido, lleno de intención. Lucía cerró los ojos un instante, no para huir, sino para sentir. El mundo exterior dejó de existir como amenaza. Solo quedaba ese espacio íntimo, donde dos historias heridas se reconocían sin juicio. Fue entonces cuando Amayen, con la voz baja y firme, pronunció las palabras que no nacían del impulso, sino del corazón. Abre las piernas. Solo me detendré cuando nuestro hijo crezca en tu vientre. No hubo dominio en su tono, no hubo exigencia. Aquella frase fue una promesa del alma, una manera de decirle que no la veía como un instante, sino como un destino compartido, que su sueño de ser padre y su anhelo de amar de verdad encontraban por fin un lugar donde quedarse. Lucía comprendió el significado sin necesidad de explicaciones. No escuchó una orden, escuchó una declaración de vida. Sus lágrimas no nacieron del miedo, sino de la certeza, porque por primera vez alguien la amaba sin pedirle que fuera menos. Alguien la veía como mujer, como compañera, como futuro. Se entregó a ese amor con una confianza profunda, guiada por la conexión, por el deseo sincero de compartirlo todo. La noche los envolvió en una intimidad descrita más por sensaciones que por gestos. El calor del fuego, el ritmo compartido de la respiración, la piel reconociendo lo que el alma ya había aceptado. No hubo nada explícito, nada que rompiera la delicadeza del momento. Fue un encuentro lleno de significado, donde cada caricia era una palabra no dicha, cada silencio una promesa cumplida. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse, Lucía descansaba junto a Amayen con una serenidad que nunca había conocido. No había dudas, no había preguntas, solo una certeza tranquila. Pertenecían el uno al otro no por obligación, sino por elección. Amayen miró el cielo clarear con una emoción que no intentó contener. Por primera vez desde la pérdida, su corazón no se sentía dividido entre el pasado y el presente. Sentía que finalmente había llegado a casa. Esa noche marcó el comienzo de algo que ya no podía deshacerse. No fue solo una noche de amor, fue el nacimiento de una promesa que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La mañana llegó sin estruendo, como si el mundo respetara lo que había ocurrido durante la noche. Lucía Montoya despertó con una sensación nueva en el pecho. No era euforia ni inquietud, sino una calma profunda, casi desconocida. Por primera vez en su vida, no se preguntó si estaba donde debía estar. Lo supo, y ese conocimiento silencioso la sostuvo con una fuerza serena. Amayen, corazón del norte,
la observó despertar sin tocarla, como si comprendiera que ese instante también merecía cuidado. En su mirada no había posesión ni triunfo, había responsabilidad, porque amar así no era un descanso, era un compromiso con la verdad que ambos habían elegido. No hablaron de la noche, no hizo falta. Lo que había nacido entre ellos no necesitaba explicación ni repetición. Se manifestaba en los gestos simples, en la forma en que él se movía para no despertarla, en cómo ella respiraba con confianza, en el silencio compartido que no pesaba. Aquello no era un refugio momentáneo, era el inicio de una pertenencia mutua. Sin embargo, la certeza interior no anuló el mundo exterior. Lucía comenzó a percibir que su presencia en la tribu ya no pasaba inadvertida. Algunas miradas se suavizaron, otras se volvieron más atentas. No todas eran aprobación, pero sí reconocimiento. Ella no intentó agradar ni imponerse. Se movía con respeto, escuchaba más de lo que hablaba, aprendía sin pedir explicaciones. Esa dignidad tranquila empezó a abrir caminos que la palabra no habría podido forzar. Amayén, por su parte, se mantuvo cercano sin mostrarse protector en exceso. Sabía que hacerlo sería negar la fortaleza de Lucía. La acompañaba con una presencia firme, silenciosa, dejando claro sin palabras que ella no estaba sola, pero tampoco bajo su sombra. Esa forma de estar juntos comenzó a ser comprendida por los suyos como una elección consciente, no como un impulso. Fuera de la tribu, el clima era distinto. Las noticias viajaron con la velocidad habitual de los prejuicios. El nombre de Lucía empezó a circular con tonos cargados de juicio. Para algunos, había cruzado un límite imperdonable. Para otros, se había convertido en un símbolo incómodo, una mujer que no había sido doblegada por el miedo ni por la exclusión. Aquello provocaba rechazo y también inquietud. Lucía sintió el peso de esas miradas incluso a la distancia. No era ingenua. Sabía que el mundo que había dejado atrás no cambiaría de pronto, pero algo en ella ya no reaccionaba igual. El miedo que antes la acompañaba se había transformado en una cautela consciente. Ya no caminaba desde la defensa, sino desde la afirmación de quién era. Amayén percibió la tensión con la claridad de quien ha vivido entre conflictos toda su vida. Sabía leer los silencios, los gestos contenidos, las ausencias que hablan más que las amenazas. Entendió que el camino que habían elegido no sería tranquilo, pero tampoco sería solitario, y eso marcaba toda la diferencia. Entre ellos, la intimidad creció sin prisa, no desde la urgencia del deseo, sino desde la certeza compartida. Las conversaciones se hicieron más profundas, más cuidadosas. Hablaron de lo que significaba pertenecer a un lugar, de lo que se pierde cuando se vive siempre a la defensiva, de los sueños que habían guardado por no creerlos posibles. No planearon el futuro. Aún no, pero comenzaron a imaginarlo sin miedo. Lucía descubrió algo que nunca había experimentado: la sensación de ser mirada no solo como mujer, sino como hogar. En los ojos de Amayén no había expectativa de sacrificio ni exigencia de entrega absoluta. Había elección constante, y eso la fortalecía más que cualquier promesa. Amayén, a su vez, comenzó a sentir que la herida del pasado ya no gobernaba cada uno de sus pasos. No desaparecía, pero dejaba de sangrar. El recuerdo de la pérdida seguía allí, transformado ahora en una advertencia suave, no en una condena. Lucía no reemplazaba nada. Llegaba para continuar lo que él había creído terminado. Una tarde, mientras el viento recorría la tierra con insistencia, Lucía se detuvo a observar el horizonte. No pensó en huir ni en regresar, pensó en quedarse. Y esa simple idea, tan clara y firme, le confirmó que ya no había vuelta atrás. Su vida había cambiado no por la noche que habían compartido, sino por la verdad que había aceptado dentro de sí. Amayén se colocó a su lado, sin tocarla. Compartieron la vista en silencio. En ese gesto sencillo se selló algo más fuerte que cualquier palabra: la certeza de que enfrentarían juntos lo que viniera, no como desafío al mundo, sino como fidelidad a lo que habían encontrado. El amor ya no era una promesa ni un riesgo abstracto, era una realidad viva, con peso, con consecuencias.
y aunque el camino por delante se presentaba incierto, ambos comprendieron que lo verdaderamente peligroso habría sido no elegirlo. Así, sin ceremonias ni declaraciones públicas, Lucía y Amayén cruzaron el umbral definitivo. Ya no eran solo dos personas que se amaban en silencio, eran dos vidas que habían decidido caminar juntas, aún sabiendo que el mundo no siempre perdona a quienes se atreven a amar sin pedir permiso. La decisión de unirse no fue anunciada con solemnidad ni proclamada ante nadie. Lucía Montoya y Amayén Corazón del Norte no necesitaban convencer al mundo de lo que ya era verdad entre ellos. Sin embargo, sabían que el amor que habían elegido requería un acto visible, no para desafiar por orgullo, sino para afirmar pertenencia. Amar en ese punto también significaba asumir un lugar. La vida dentro de la tribu comenzó a rodear a Lucía con una atención distinta. Ya no era solo la mujer que había llegado desde fuera. Era la mujer que caminaba con respeto, que escuchaba con paciencia, que no intentaba ocupar espacios ajenos ni renunciar a los propios. Su dignidad, sostenida sin palabras, empezó a ser comprendida. No todos la aceptaban de inmediato, pero muchos reconocían en ella una fortaleza silenciosa que no podía fingirse. Amayén observaba ese proceso con una mezcla de calma y responsabilidad. No intervenía. Sabía que cualquier gesto de imposición rompería el equilibrio que Lucía estaba construyendo por sí misma. La amaba lo suficiente como para confiar en su capacidad de ser aceptada sin ser protegida como una debilidad. Esa confianza era, en sí misma, una forma profunda de amor. El rumor de su unión llegó inevitablemente a oídos ajenos. Fuera de la tribu, la reacción fue áspera. Para algunos, aquel vínculo era una afrenta. Para otros, una provocación imperdonable. Lucía sintió el peso de esas voces incluso a la distancia, pero ya no se quebraba ante ellas. Había aprendido que la aprobación que nunca llegó no podía ser la medida de su vida. Dentro de la tribu, el momento fue tratado con la solemnidad que merece lo que nace del respeto. No hubo urgencia, no hubo espectáculo. La preparación se dio de manera orgánica, como si la tierra misma supiera cuándo era el tiempo. Lucía percibía la profundidad de cada gesto, la manera en que todo tenía un significado que iba más allá de lo visible. Aquello no era una ceremonia para ser observada, era una ceremonia para ser vivida. El día llegó sin dramatismo, envuelto en una calma que parecía contener siglos de historia. Lucía caminó con el corazón sereno, consciente de cada paso. No se sentía entregada ni sacrificada, se sentía elegida y eligiendo. Amayén la esperaba con una quietud que hablaba de compromiso. Su mirada firme y abierta no reclamaba nada, ofrecía todo. La unión fue sencilla y profunda. Cada palabra pronunciada tenía el peso de la verdad. No se trataba de promesas exageradas ni de juramentos impuestos. Era el reconocimiento mutuo de dos vidas que decidían caminar juntas sin borrarse. Lucía sintió cómo algo dentro de ella se asentaba definitivamente. No estaba dejando atrás su historia, la estaba integrando a una nueva. Para Amayén, aquel momento marcó una transformación silenciosa, no porque el amor lo hubiera vuelto otro hombre, sino porque le había devuelto algo que creía perdido, la posibilidad de construir sin miedo. En esa unión no traicionaba su pasado, lo honraba, permitiéndose seguir viviendo. Algunos observaban con aprobación, otros con reserva. Pero nadie pudo negar la fuerza de lo que estaba ocurriendo. No había sometimiento, no había conquista, había equilibrio. Y ese equilibrio incomodaba a quienes solo entendían el amor como dominio o renuncia. Lucía fue recibida como parte del círculo, no por concesión, sino por reconocimiento. En los ojos de quienes la miraban sin prejuicio, comprendió que había encontrado algo más que un compañero. Había encontrado un lugar donde su dignidad no era cuestionada. Aquello le dio una paz que jamás había conocido. Cuando la noche cayó, el fuego volvió a iluminar los rostros. No había euforia desbordada, sino una alegría contenida, profunda. Amayén y Lucía permanecieron juntos, sin necesidad de palabras. Sabían que lo que habían hecho no era un gesto simbólico,
sino una decisión que marcaría el resto de sus vidas. Fuera de ese círculo, el mundo seguía siendo el mismo. Los prejuicios no desaparecieron, las tensiones no se disolvieron, pero algo había cambiado para siempre. Ya no estaban solos frente a ellos, habían elegido caminar juntos, con todo lo que eso implicaba. Esa noche, mientras el viento recorría la tierra con su ritmo antiguo, Lucía comprendió que el amor verdadero no siempre llega para protegerte del mundo. A veces llega para darte la fuerza de enfrentarlo sin perderte. Y Amayen, al observarla en silencio, supo que su corazón, por fin, había encontrado un lugar donde quedarse. La unión no cerraba la historia, la abría, porque ahora, con el vínculo sellado y la dignidad intacta, el destino comenzaba a exigirles algo más profundo que el amor: la permanencia. El tiempo dejó de sentirse como una amenaza. Para Lucía Montoya y Amayen Corazón del Norte, los días comenzaron a desplegarse con una cadencia distinta, más profunda, más verdadera. Ya no vivían pendientes del juicio inmediato ni del temor constante. Vivían atentos el uno al otro, al pulso de una vida compartida que, sin estridencias, empezaba a echar raíces. Lucía descubrió que el amor no la había vuelto frágil, sino más consciente de sí misma. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo y a la resistencia, comenzó a experimentar un cambio sutil, primero casi imperceptible. No fue una sospecha repentina, sino una intuición suave, como si algo dentro de ella se acomodara para dar espacio a una nueva presencia. El cansancio era distinto, más profundo, la sensibilidad más abierta, y en el fondo de su pecho, una certeza comenzó a tomar forma sin necesidad de palabras. Cuando lo comprendió del todo, no sintió miedo, sintió asombro, un asombro silencioso, lleno de gratitud. Aquello que había sido pronunciado como promesa en una noche cargada de significado empezaba a cumplirse, no como destino impuesto, sino como consecuencia natural del amor que habían elegido. Amayen percibió el cambio antes incluso de que Lucía lo nombrara. La observó con una atención nueva, leyendo los gestos mínimos, los silencios más largos, la manera en que su cuerpo parecía proteger algo invisible. Cuando ella finalmente se lo compartió, no hubo sobresalto ni incredulidad. Hubo un silencio profundo, cargado de emoción contenida. En ese silencio, Amayen sintió como algo antiguo, largamente anhelado, encontraba por fin un lugar real donde existir. El sueño de ser padre, que había habitado en él como una herida abierta durante años, dejaba de ser una idea lejana. Se volvía carne, futuro, responsabilidad viva. No lo celebró con gestos desmedidos, lo sostuvo con respeto, como se sostiene algo sagrado, porque comprendía que aquella vida que crecía no era solo su continuidad, sino también la confirmación de que el amor podía renacer sin borrar el pasado. Lucía atravesó ese tiempo con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Su cuerpo se transformaba, y con él, su manera de habitar el mundo. La tribu observó ese proceso con atención silenciosa. Para muchos, aquello sellaba definitivamente su lugar entre ellos, no como una mujer que había llegado desde fuera, sino como alguien que estaba dando vida desde el centro mismo de la comunidad. Amayen se convirtió en presencia constante, no vigilante ni dominante, sino atenta, protectora desde la confianza. Cada gesto suyo hablaba de cuidado, de responsabilidad asumida sin palabras. En sus ojos, Lucía encontraba algo que nunca había tenido: la certeza de no estar sola en su fragilidad. El paso del tiempo trajo consigo más que un nacimiento. Trajo una transformación profunda en la manera en que ambos eran vistos. Las voces que antes murmuraban comenzaron a apagarse, no por arrepentimiento, sino porque la realidad había demostrado ser más fuerte que el prejuicio. La familia que estaban formando no era un desafío al mundo. Era una afirmación serena de lo que el amor verdadero puede construir. Cuando el hijo nació, el silencio se llenó de significado. No fue un momento ruidoso ni grandilocuente. Fue íntimo, profundo, casi reverente.
Amayen sostuvo por primera vez aquello que había soñado durante años, y en ese gesto su corazón se abrió de una manera definitiva. No había miedo, no había duda, solo una emoción tan intensa que no necesitaba ser nombrada. Lucía, al verlo junto a su hijo, comprendió que su vida había encontrado un eje firme. Todo lo que había sufrido, todo lo que había sido juzgado y negado, adquiría ahora un sentido distinto. No como recompensa, sino como camino recorrido. Había llegado hasta allí sin perderse, sin traicionarse, sin volverse pequeña para ser aceptada. Con el tiempo, la familia creció, no de manera apresurada, sino con la naturalidad de lo que está destinado a expandirse. Los hijos llegaron como llegan las estaciones, uno tras otro, afirmando la vida. La risa comenzó a habitar los espacios. El silencio dejó de ser defensa para convertirse en descanso. Amayen, rodeado de aquello que había anhelado, ya no era solo el guerrero respetado. Era un padre presente, un compañero firme, un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no está en resistir al amor, sino en permitir que transforme. Lucía, por su parte, floreció en una plenitud tranquila. No había perdido su esencia trabajadora ni su dignidad firme. Las había integrado a una nueva identidad, la de mujer amada sin condiciones, reconocida sin concesiones. El sueño se había vuelto carne, y con él la vida había encontrado una forma nueva de permanecer. Aún quedaba un cierre, no porque faltara amor, sino porque toda historia verdadera merece ser contemplada hasta el final, con la serenidad de quien sabe que ha llegado a casa. El paso de los años no debilitó lo que Lucía Montoya y Amayen Corazón del Norte habían construido. Al contrario, lo volvió más profundo, más verdadero, más silenciosamente fuerte. Ya no había necesidad de demostrar nada. La vida que compartían hablaba por ellos en cada gesto cotidiano, en cada mirada tranquila, en cada decisión tomada sin alzar la voz. La familia se había convertido en un núcleo firme, sereno. Los hijos crecían rodeados de una presencia constante, la de un padre que no imponía, sino que guiaba con el ejemplo, y la de una madre cuya dignidad no se enseñaba con discursos, sino con la manera en que habitaba el mundo. En ese entorno, el amor no era una idea romántica, sino una forma de vivir. Lucía observaba a sus hijos con una emoción que nunca había sabido nombrar. A veces, mientras el día avanzaba lento y el viento recorría la tierra como un recuerdo antiguo, pensaba en la joven que había sido. Aquella muchacha señalada, juzgada, obligada a resistir en silencio. No sentía rencor hacia ese pasado. Sentía gratitud, porque había sobrevivido sin endurecerse, porque había aprendido a esperar sin resignarse, porque había creído en el amor incluso cuando el mundo le dijo que no le pertenecía. Amayen, al verla, comprendía que su transformación no había sido un giro repentino, sino un proceso profundo. El hombre que alguna vez vivió dividido entre la pérdida y el deber, ahora se movía con una coherencia nueva. Ya no luchaba contra el recuerdo de lo que había perdido. Lo llevaba consigo como parte de su historia, no como una herida abierta. El amor que había encontrado no borró el pasado, lo redimió. El respeto que rodeaba a su familia no fue impuesto ni exigido, se ganó con el tiempo, con la constancia de una vida vivida con verdad. Incluso aquellos que alguna vez los miraron con desconfianza terminaron comprendiendo que no habían sido testigos de una provocación, sino de una unión sólida, imposible de quebrar desde afuera. Lucía nunca dejó de trabajar, de cuidar, de estar presente, pero ya no lo hacía desde la supervivencia, sino desde la plenitud. Su belleza, que antes había sido motivo de juicio, ahora era solo una parte más de lo que era. Lo que realmente la definía era su calma, su firmeza, su capacidad de amar sin perderse. Amayen seguía siendo respetado, pero ya no por el temor que inspiraba, sino por la paz que transmitía. En su mirada había algo que no estaba antes, la serenidad de quien ha cumplido el deseo más profundo de su corazón. No necesitaba conquistar ni defender, había construido. En las noches tranquilas,
Cuando la familia se reunía y el mundo parecía detenerse en ese pequeño círculo de luz, Lucía y Amayén compartían silencios que no pesaban. No hablaban del pasado ni del futuro. No hacía falta. Todo estaba allí, respirando entre ellos. El amor que habían elegido no fue fácil, ni rápido, ni cómodo. Fue paciente, fue valiente, fue real. Y por eso, perduró. Lucía comprendió al final que el amor verdadero no llega para salvarte del mundo, sino para enseñarte a habitarlo sin miedo. Y Amayén entendió que la mayor victoria no se conquista con fuerza, sino con la decisión diaria de permanecer. Así, rodeados de sus hijos, de la tierra que los acogió y de la vida que supieron construir sin traicionarse, encontraron algo que muchos buscan y pocos alcanzan. Un amor que no se impuso, no se escondió y no se rompió. Un amor que por fin se convirtió en hogar. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer una vez más en el amor verdadero, suscríbete al canal y deja tu like y hype el video. Eso nos ayuda a seguir creando romances de época llenos de emoción, dignidad y finales que abrazan el alma. Te invito también a comentar una sola palabra que resuma todo lo que viviste hoy. Familia. Al hacerlo, no solo apoyas este video, sino que te unes a una comunidad de personas que aman las historias donde el amor se construye con paciencia, respeto y verdad. Y si quieres ir un paso más allá, conviértete en miembro del canal. Tu apoyo permite que sigamos produciendo historias largas, cuidadas y profundas como esta, pensadas especialmente para quienes sienten el romance con el corazón. Aquí no solo ves historias, perteneces a ellas. Gracias por ser parte de esta familia que cree en el amor que perdura.